El verdugo alzó el hacha y falló. El primer golpe no bastó. El cuello del condenado se abrió en un tajo brutal. La sangre brotó en un chorro oscuro, y el grito, ese grito, rompió el silencio solemne del foro. Los presentes retrocedieron un instante, horrorizados, y luego, casi de inmediato, se dejaron arrastrar por el morbo. Algunos rieron nerviosos, otros aplaudieron con un fervor sádico, como si la vida de un senador caído en desgracia pudiera convertirse en un juego de repeticiones grotescas. El hacha, símbolo de la justicia romana, debía cortar de un solo golpe. Eso era lo digno, lo civilizado. Pero Roma rara vez ofrecía dignidad a quienes caían en desgracia. Aquella mañana, la supuesta ejecución rápida se transformó en un espectáculo de lenta agonía. El verdugo, nervioso, intentaba terminar la faena mientras los espectadores, que unas horas antes habían discutido sobre filosofía o precios del trigo, exigían ahora una segunda estocada. Roma era así, capaz de mezclar el refinamiento del mármol con la brutalidad del hierro manchado de sangre. Y no se equivoque, la decapitación, considerada un privilegio reservado a ciudadanos libres, podía ser un tormento peor que el suplicio de los esclavos, si la hoja no encontraba bien su blanco. ¿No le parece curioso, casi irónico, que el castigo más humano del imperio dependiera, en realidad, del pulso de un verdugo cansado y de la calidad de un filo de hierro? Esa es la cara oculta de Roma. Un imperio que sabía vender la crueldad como espectáculo y la muerte como justicia. Si quiere seguir adentrándose conmigo en estas sombras, si quiere descubrir por qué el hacha de Roma no siempre era tan misericordiosa como dicen los libros, suscríbase ahora mismo. Porque lo que acaba de escuchar fue solo el primer intento. La verdadera lección comienza en el segundo golpe. El castigo comenzaba mucho antes de que el hacha descendiera. El condenado era conducido al lugar de la ejecución rodeado por lictores, esos hombres que portaban los faces, el haz de varas con el hacha incrustada, símbolo de la autoridad del Estado romano. Imagine el sonido. Los pasos firmes de los lictores, el crujir de las sandalias sobre el mármol y detrás. El murmullo creciente de la multitud que olía a sudor a vino barato, y a esa ansiedad casi animal que brota cuando los hombres presienten sangre. El ajusticiado podía ser un ciudadano condenado por traición, un soldado desertor o incluso un noble atrapado en las redes de la política. El protocolo era, en teoría, rápido y ordenado. Se ataba al reo de rodillas con las manos a la espalda, y el verdugo, normalmente un esclavo entrenado para esa tarea, se colocaba a un costado. El condenado debía inclinar la cabeza sobre un bloque de madera, ese trozo áspero que servía de soporte final. Aquí comienza la ironía. Roma, que presumía de civilización, dejaba la suerte de la muerte honorable en manos de un hombre pagado para ensuciarse las manos. A veces, con un solo golpe bien dado, la cabeza rodaba limpia, como dictaba el manual de la dignidad romana. Pero no era raro que la hoja se resbalara en hueso y músculo, arrancando a medias la vida y prolongando la agonía. El verdugo sudaba, el pueblo aullaba, y en ese instante se desdibujaba toda pretensión de justicia. La ejecución se convertía en espectáculo. Algunos se tapaban la boca, horrorizados, mientras otros extendían el cuello como buitres, disfrutando del sufrimiento ajeno. Era un acto pedagógico, sí, pero no en el sentido que hoy entenderíamos. La decapitación servía como lección de miedo, una advertencia pública de que el poder de Roma podía arrebatarlo todo, incluso la cabeza, en cuestión de segundos, o de minutos, si el verdugo fallaba. Y aquí, querido oyente, le invito a una reflexión incómoda. ¿Qué pensarían usted y sus contemporáneos si, en lugar de un suplicio romano, lo que contemplara fuera un vecino suyo retorciéndose ante un castigo que se prometió rápido y terminó siendo lento y humillante? ¿Aplaudiría, condenaría o pediría un perdón divino para el ajusticiado? Déjelo en los comentarios, porque este dilema moral, que parece ajeno,
dice más de nosotros de lo que quisiéramos aceptar. Cuando un ciudadano romano terminaba bajo el hacha, no era producto del azar. Cada decapitación tenía detrás un tejido de causas que revelaban lo peor del sistema político y social del imperio. Comencemos con lo más alto, la traición. Un senador acusado de conspirar contra el emperador podía pasar, en cuestión de días, de dictar discursos en el Senado a arrodillarse frente a un verdugo. Bajo Tiberio, por ejemplo, las acusaciones de mayestas, traición al Estado, se convirtieron en un arma política. Bastaba un enemigo con lengua afilada para arruinarlo todo. Roma no ejecutaba solo criminales, ejecutaba rivales, ejecutaba advertencias vivientes. Pero no todo era política en estas cabezas caídas. También había soldados, desertores y oficiales que abandonaban sus puestos. El ejército romano, columna vertebral del imperio, no perdonaba la cobardía. La decapitación de un soldado frente a sus compañeros no solo lo eliminaba, era un recordatorio brutal de lo que ocurría si alguien rompía la disciplina. Imagínese la escena en un campamento. Las antorchas ardiendo, el silencio de miles de hombres tensos, y un soldado puesto de rodillas en el centro. El filo bajando como sentencia colectiva. Y no olvidemos los delitos comunes: asesinatos, violaciones, robos violentos. Aunque muchos esclavos terminaban en la cruz, algunos ciudadanos, porque la ciudadanía daba ciertos privilegios, eran condenados al hacha. Era la manera de mantener el orden sin manchar el honor de Roma con un suplicio demasiado bárbaro. La ironía es evidente. Roma consideraba la decapitación un castigo humano, pero el espectáculo que producía pocas veces resultaba limpio. El mensaje, sin embargo, era claro. Cualquiera, desde un senador hasta un soldado raso, podía ver su cabeza separada del cuerpo. En esa igualdad brutal radicaba parte del poder del castigo. Y aún más inquietante es la pedagogía de la sangre. Roma enseñaba con cadáveres, educaba con la guillotina primitiva de su época, porque en la mente del pueblo debía grabarse una idea inquebrantable. La ley y el emperador eran más fuertes que la carne, más poderosos que cualquier ambición personal. Y si alguien dudaba, ahí estaba el bloque, el verdugo y el filo esperando. Las ejecuciones por decapitación no eran actos privados, eran teatro. Y Roma sabía de espectáculos mejor que cualquier otra civilización. El público era un personaje más en la tragedia, quizá el más cruel de todos. Imagine el murmullo inicial, ese rumor que se extendía como una ola por el foro o por el campamento militar. Los niños se subían sobre los hombros de sus padres para ver mejor. Los vendedores ambulantes ofrecían pan, dátiles o vino, y los más supersticiosos se persignaban con amuletos contra la mala suerte. La expectación no era distinta a la que se sentía antes de un combate de gladiadores. Todos sabían que la sangre iba a correr. Cuando el condenado se arrodillaba, el murmullo se transformaba en un silencio denso, apenas roto por algún grito aislado. «¡Dale fuerte!» o «¡Que no tiemble el brazo!». Había quien lo vivía como una catarsis colectiva. Si el ajusticiado era un traidor, la multitud rugía con furia, exigiendo un corte limpio. Si se trataba de un noble caído en desgracia, podía sentirse en el aire un extraño placer. El pueblo, siempre humillado, contemplaba con deleite cómo un hombre poderoso era reducido a carne temblorosa ante todos. La atmósfera se volvía aún más densa cuando el verdugo fallaba. Un cuello abierto a medias provocaba reacciones encontradas. Unos se tapaban los ojos, incapaces de soportar el horror. Otros reían con nerviosismo, excitados por la brutalidad inesperada. Y estaban los que gritaban con sadismo: «¡Otra vez! ¡Acaba con él!». Roma había transformado la justicia en espectáculo público y a la multitud en juez invisible, que exigía sangre, eficacia y, sobre todo, espectáculo. Porque no nos engañemos, aquella gente no asistía solo a presenciar justicia, asistía a sentir que formaban parte del poder. Ver caer una cabeza era, para el ciudadano común, confirmar que la ley también podía aplastar a cualquiera,
incluso a los grandes. Y en ese estremecimiento colectivo, en ese goce macabro disfrazado de civismo, residía la fuerza de Roma. Un imperio que entendió como nadie que el miedo compartido cohesiona más que cualquier discurso político. El verdugo romano era una figura incómoda, temida y al mismo tiempo necesaria. No era un héroe ni un villano. Era un engranaje del Estado. Su existencia recordaba a todos que el poder no solo dictaba leyes, también sabía ensuciarse las manos. Normalmente, estos hombres eran esclavos o libertos obligados a ejercer un oficio que nadie más quería. Era un cargo maldito. Todos lo necesitaban, pero nadie lo respetaba. No se le ofrecían honores, no se le abrían puertas, y fuera del acto de ejecución, muchos evitaban siquiera cruzar palabra con él, como si la muerte pudiera pegarse con solo mirarlo a los ojos. Sin embargo, su oficio requería más destreza de la que se piensa. Decapitar no era sencillo. Se necesitaban brazos fuertes, sí, pero también precisión quirúrgica. El hacha debía estar bien equilibrada, el filo bien cuidado, y el verdugo debía conocer la anatomía básica para no fallar. Una sola oscilación del cuerpo, un mal ángulo, y el condenado se convertía en un amasijo de carne agonizante, prolongando el horror. Algunos verdugos se entrenaban cortando animales, ovejas, cabras, incluso cerdos, para perfeccionar la técnica. Otros simplemente aprendían con la práctica, acumulando errores en carne humana. El precio era alto. Cada fallo dejaba una huella en su reputación y en el ánimo de la multitud. Cuando un verdugo era lento o torpe, la ira popular podía volverse contra él, y no era raro que terminara apedreado por la multitud que lo acusaba de incompetente. Y sin embargo, había algo más terrible. El verdugo cargaba con el peso moral de ser la última mirada que recibía el condenado. Piense en ello. Un hombre que, en silencio, debía recibir los insultos, súplicas o maldiciones finales de quienes sabían que iban a morir por su mano. No había gloria en esa tarea. Roma le pagaba con monedas, lo utilizaba como un instrumento, y luego lo arrojaba al desprecio social, porque, paradójicamente, el verdugo encarnaba la justicia del Estado, pero vivía marcado como impuro, como si llevara la sangre impregnada en la piel. Ese era su tormento, ser necesario para Roma y al mismo tiempo vivir condenado por ella. En el catálogo de horrores que ofrecía Roma, la decapitación era paradójicamente considerada un favor. Sí, escuchó bien, un favor. Para un ciudadano romano, morir bajo el hacha era un signo de estatus, una concesión de dignidad frente a castigos mucho más prolongados y humillantes. Compare. Los esclavos rebeldes eran clavados en cruces y dejados a pudrirse bajo el sol, expuestos a los cuervos y al desprecio público. Los desertores que no merecían clemencia eran azotados hasta perder la carne, y a veces arrojados a las fieras. Los criminales sin ciudadanía podían ser quemados vivos, estrangulados o ejecutados con suplicios que hoy nos harían apartar la mirada. Y en medio de este panorama, el ciudadano romano veía en la decapitación algo casi honorable. Un corte rápido, limpio, que preservaba cierta integridad del cuerpo y, con ello, la apariencia de control incluso en la muerte. Cicerón lo decía con ironía amarga. Para los ciudadanos, la espada; para los esclavos, la cruz. Esa era la diferencia. La ciudadanía como salvoconducto incluso para morir. Pero esa ilusión de rapidez y misericordia tenía grietas. Porque ya lo vimos. El hacha no siempre cumplía su promesa. A veces, en lugar de un golpe limpio, había 2, 3, incluso 4. El cuerpo se estremecía, el suelo se teñía de rojo, y la supuesta dignidad se transformaba en espectáculo sangriento. Sin embargo, para el romano común, seguir considerando este final como un privilegio era una forma de autoengaño colectivo. Podría haber sido peor, pensaban, y con esa excusa justificaban la crudeza del acto. Y aquí se asoma la ironía más cruel. Roma, tan orgullosa de su legalidad y su racionalidad,
disfrazaba el horror con una capa de nobleza. Un corte limpio, un honor ciudadano, y listo. La muerte se convertía en herramienta pedagógica. Ese era el verdadero poder del hacha. No solo matar, sino hacer creer que la muerte podía tener grados de elegancia. No todos los condenados llegaban al hacha llorando o suplicando. Hubo quienes entendieron que, si la vida se les escapaba entre intrigas y sentencias, al menos podían elegir cómo encarar el último acto. Y créame, esa actitud quedaba grabada en la memoria del pueblo casi tanto como el filo mismo. Tácito relata que algunos senadores acusados de conspiración bajo Nerón se acercaban al bloque con serenidad, incluso con sarcasmo. Uno de ellos, al apoyar la cabeza, dijo con ironía: «Procurad, al menos, no manchar mi toga». La multitud rugió entre risas y escalofríos, porque incluso en la derrota, el condenado marcaba el tono de la escena. Otros preferían el silencio absoluto, un desafío de acero. No dar al público ni al verdugo la satisfacción de un grito. Esa frialdad, esa quietud en medio del terror, resultaba más perturbadora que los alaridos, porque ¿qué clase de hombre encara al hacha con calma, como si la muerte no lo intimidara? También existían quienes recurrían a los dioses en voz alta, maldiciendo al emperador o implorando justicia eterna. Los murmullos corrían entre la multitud. ¿Será escuchado? ¿Se atreve a invocar a Júpiter contra César? Cada palabra, cada gesto, se convertía en un eco político. Incluso el miedo podía ser arma. Hubo condenados que, temblando, confesaban entre sollozos secretos y traiciones, esperando un indulto de último minuto. Nunca llegaba, claro, pero sus palabras agitaban rumores durante días. El modo de morir era, en Roma, casi tan importante como la causa de la muerte. Quien caía con dignidad podía dejar una sombra de duda en el pueblo. ¿Era realmente culpable o víctima de un poder demasiado severo? Quien moría cobarde confirmaba, a ojos de muchos, su traición. Así, cada decapitación era también un juicio moral público, porque Roma no solo cortaba cabezas, tallaba reputaciones en el recuerdo de la multitud, y ese recuerdo, alimentado por el miedo y la fascinación, era otra herramienta del imperio. Antes de ser un instrumento de muerte, el hacha ya era un símbolo. No cualquiera podía blandirla. Estaba custodiada en los faces, ese haz de varas con el hacha incrustada que los lictores portaban delante de los magistrados romanos. Era la representación visible de la imperium, la autoridad de mandar, castigar y, llegado el caso, ejecutar. Allí, en medio de la plaza o en el campo de batalla, el hacha no era solo hierro. Era la advertencia silenciosa de que Roma tenía derecho sobre tu vida. Los cónsules y pretores, escoltados por sus lictores, caminaban con ese emblema como si llevaran consigo al mismísimo Júpiter armado. Y no era un adorno inocente. Cada ciudadano que veía los faces recordaba que la justicia romana podía caer tan rápido como la madera se partía bajo el filo. Es irónico, ¿no? Roma, la cuna del derecho, se enorgullecía de su sistema legal mientras paseaba, a plena luz, el recordatorio de que todo podía resolverse con un tajo en el cuello. Esa doble moral estaba en la esencia del imperio. Leyes sofisticadas, discursos filosóficos en el Senado, y al mismo tiempo un bloque manchado de sangre en el foro. Cuando el hacha bajaba, no lo hacía solo contra un hombre. Era Roma misma demostrando su poder, una coreografía de autoridad. El pueblo lo sabía, y por eso acudía en masa. No asistían únicamente a ver morir a alguien. Asistían a ver al Estado reafirmarse. Cada cabeza que rodaba era un mensaje directo. Nadie estaba por encima de la ley, salvo, por supuesto, el emperador, que dictaba quién debía perder la suya. Con los siglos, este símbolo sobreviviría incluso al imperio. Los faces se seguirían tallando en monumentos, recordando a todos que la fuerza y la justicia en Roma nacían del mismo lugar, el filo. Y esa unión entre la idea de ley y la crudeza de la violencia fue una de las razones por las que Roma se sostuvo tanto tiempo.
El hacha no era solo un arma, era pedagogía política en estado puro. La historia de Roma está pavimentada, literalmente, con cabezas cortadas. No solo de criminales anónimos, sino de hombres que habían dictado el rumbo del imperio y terminaron reducidos a un trofeo sangriento. El ejemplo más célebre es quizá el de Cicerón, aquel orador que había deslumbrado en el Senado y desafiado con su lengua afilada a Marco Antonio. Cuando lo capturaron en el año 43 a.C., no hubo juicio ni clemencia. Lo decapitaron en la calzada, y su cabeza, junto con sus manos, fueron clavadas en la tribuna de oradores, en el foro. Ironía cruel. El hombre que había dominado Roma con la palabra fue silenciado mostrando su lengua cortada a la multitud. El mensaje era brutalmente claro. Ningún talento estaba por encima de la espada. Otro caso memorable, el de Sejano, el prefecto del pretorio bajo Tiberio. Durante años manejó los hilos del poder hasta que cayó en desgracia. Fue ejecutado en el 31 a.C., y su cuerpo descuartizado se convirtió en juguete de la plebe, que lo arrastró y mutiló con un odio acumulado. La cabeza de Sejano circuló como trofeo, prueba de que la lealtad en Roma podía evaporarse en una sola tarde. ¿Y qué decir de emperadores? Galba, en el año 69 d.C., el famoso Año de los 4 Emperadores, fue asesinado en plena calle por sus propios soldados. Su cabeza fue clavada en una lanza y paseada por la ciudad como si fuera un estandarte. Aulo Vitelio corrió suerte semejante meses después. Lo arrastraron, lo humillaron y finalmente lo decapitaron en medio de la furia popular. Los emperadores, esos hombres que se hacían llamar dioses en vida, descubrían demasiado tarde que Roma no dudaba en convertirlos en espectáculo tras la muerte. Incluso figuras menores, generales derrotados o usurpadores fallidos, terminaron del mismo modo. Sus cabezas enviadas como regalos a Roma, depositadas ante los pies del Senado o del emperador como prueba de victoria. No era solo castigo, era propaganda. Porque en cada cabeza exhibida había una lección para los vivos. El poder en Roma no era eterno, y quienes lo olvidaban solían acabar reducidos a un cráneo sangriento ante la multitud. Así se escribía la política, con discursos en mármol y con cabezas en picas. Cada decapitación no era un simple castigo, sino una lección calculada para imponer miedo. Roma entendía la psicología del terror mejor que cualquier manual moderno. Mostrar una cabeza, humillar a un traidor, mutilar un cuerpo público. Todo eso servía para recordarle al ciudadano que su seguridad dependía de la obediencia. El pueblo aprendía rápido. En los mercados, en los baños públicos, en los caminos. Se comentaba quién había caído y cómo. La violencia no era gratuita, era comunicativa. Los cónsules, los emperadores y los magistrados sabían que la política funcionaba tanto en palabras como en sangre. Por eso, incluso los ciudadanos más poderosos miraban cada ejecución con atención. Un fallo podía costarles la vida, un descuido, su reputación. La decapitación, aunque honorable, enseñaba que la muerte podía ser instantánea, pública y ejemplarizante. Además, alimentaba la fidelidad del ejército. Un soldado que veía a un general traidor humillado entendía que el imperio no toleraba desobediencia. La lección se imprimía en la memoria con más fuerza que cualquier elogio o discurso. La muerte de uno se convertía en advertencia para todos. Y no olvidemos la ironía. Quienes construían el estado más sofisticado del mundo también construían sus castigos como propaganda. La sangre, el terror y la ceremonia eran inseparables de la administración del poder. Roma enseñaba que obedecer era sobrevivir, y la cabeza cortada era la prueba tangible de que nadie estaba por encima de la ley. Incluso los filósofos, que tanto ensalzaban la virtud y la razón, entendían el mensaje. La muerte pública no era solo física, era política, psicológica y social. Una lección de miedo, brutal y efectiva, que se transmitía de generación en generación, asegurando que la maquinaria del imperio siguiera funcionando, siempre visible, siempre recordando.
La justicia romana tenía filo, y su memoria era tan eterna como el mármol del foro. El hacha romana ya no corta, pero sus ecos siguen resonando en la historia. Cada cabeza que rodó, cada cuerpo tembloroso frente al bloque, dejó huellas imborrables, en la memoria de la multitud, en la conciencia del Estado y, por supuesto, en la vida de quienes sobrevivieron para contarlo. Para los condenados, la agonía no era solo física, era psicológica, el último acto de un sistema que podía humillar, arrastrar y enseñar miedo con igual intensidad. Para los verdugos, la sangre impregnaba la piel y el alma. Algunos nunca olvidaron el primer fallo, el primer grito que se les clavó en los oídos. Para los espectadores, cada ejecución reforzaba la lección de que la vida era frágil, que el poder era absoluto y que la justicia, a veces, se presentaba envuelta en un espectáculo grotesco. Sin embargo, hay algo más profundo. Roma nos dejó un espejo. Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto el control social justifica el sufrimiento, cómo la crueldad puede ser vendida como civismo y qué significa realmente el concepto de honor en una sociedad donde la vida depende del filo de un hacha. Y si hoy levantamos la vista, siglos después, aún podemos ver ese hilo que une política, violencia y espectáculo, desde los juicios públicos hasta la manera en que el poder muestra sus límites y sus amenazas. La historia romana no es solo sangre en mármol, es reflexión sobre la naturaleza humana, sobre cómo el miedo puede gobernar ciudades, imperios y mentes. Los filósofos lo entendieron. El poder no necesita aplausos, necesita reconocimiento, y nada enseña más que la pérdida absoluta. Así que cuando piense en Roma, no imagine solo columnas y togas. Imagine el filo que caía a la cabeza que rodaba y el mensaje que quedaba grabado en cada ciudadano. La ley puede ser impersonal, el Estado inflexible y el miedo eterno. Esa es la herencia del hacha, la pedagogía de la muerte que aún nos obliga a mirar, a reflexionar y a comprender que la historia del Imperio Romano no terminó con su caída. Sigue viva en las lecciones que nos deja sobre poder, justicia y humanidad.